Bien, vamos a continuar con la clase de hoy. Esta es la cuarta clase teórica vinculado a la unidad número 13, referida a puertos y vías navegables. Básicamente vamos a ver tres grandes temas. Los primeros dos tienen que ver con la parte de la hidráulica, ¿sí? Que estudia el comportamiento y fenómeno de las mareas y el oleaje. Y por último vamos a ver algunas cuestiones vinculadas a las obras de abrigo. Que básicamente una obra de abrigo es una obra, ¿sí? De la ingeniería civil, que sirve para poder generar un recinto estanco, ¿sí? En la zona portuaria, para que, digamos, el clima marítimo, ¿sí? Lo que sucede en la zona marítima no afecte a la transferencia de las cargas en el interior de un puerto. Entonces, vamos a empezar hablando de mareas. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es la marea? ¿Sí? Esto es un concepto que todo lo tenemos habituado, ¿sí? Tengan en cuenta que la marea, ¿sí? Es el movimiento vertical y horizontal, como dice acá, de la masa de agua, ¿sí? De la masa del agua que está en nuestro planeta, y, y resulta que es debido a las fuerzas de atracción gravitatoria que existen entre la Tierra y los astros, es decir, entre la Tierra, la Luna y el Sol. ¿Qué van a generar en la Tierra, ¿sí? En toda esa envolvente de agua, van a generar que las fuerzas de atracción gravitatoria, ¿sí? Entre la Tierra y los astros muevan, ¿sí? Muevan lo que vendrían a ser, eh, digamos, la cobertura de agua de nuestro planeta. Y, digamos, va debido a que el movimiento de la Tierra referido al Sol o el movimiento de la Luna referido a la Tierra son movimientos que podemos determinarlos como ser periódicos o cíclicos, es decir, que eh, el movimiento de rotación, ¿sí? Propio de la Tierra va a ser cíclico, y todos sabemos que tiene una duración de un día, ¿sí? O de 24 horas, y el movimiento de traslación de la Tierra referida al Sol dura un año, ¿sí? Un año calendario, un año solar, que es de 365 días. Entonces, estos movimientos propios de la Tierra, de rotación y de traslación, van a generar que existan en distintos lugares del mundo, ¿sí? En las zonas costeras o en la zona del planeta donde está cubierto por las aguas, de que si nosotros ponemos ahí un medidor de mareas, un medidor de un mareógrafo, vamos a poder determinar de que el agua sube y baja, ¿sí? O el nivel del agua va a subir y bajar, comportándose de acuerdo a estos movimientos de los astros, y siendo resultantes de, como bien dije hace un rato, de la atracción gravitatoria entre la Tierra y la Luna y el Sol, ¿sí? Y es más, gracias a las leyes de Newton, ¿sí? Gracias a los principios de atracción de los cuerpos y de atracción gravitatoria, se pudo avanzar, digamos, en la teoría de ondas que estudia el comportamiento de las mareas. Y después le vamos a dejar una bibliografía, ¿sí? Para aquel que esté más interesado, en donde se explica con más en detalle cómo son estas fuerzas inerciales y estas fuerzas del agua que está en la Tierra, digamos, cómo generan estos movimientos de esta superficie de agua. Y bueno, básicamente en la mayoría de las costas del mundo, por lo general vamos a tener pleamares y bajas mares. Y por lo general se suelen tener dos pleamares y dos bajamares, es decir, dos mareas altas
y 2 mareas bajas por día. Acá podemos ver cómo es el sentido de rotación de la Tierra y cómo es la ubicación de la Luna, ¿sí?, respecto a la Tierra y respecto al Sol. Y ahora vamos a ver que existen bajamares extremas o pleamares extremas, producto de la alineación de estos astros. Entonces, ahora vamos a hablar de algunas terminologías, ¿sí? Las mareas de Syzygia o las mareas vivas, también se lo suelen denominar, se dan cuando el Sol, la Luna y la Tierra se encuentran alineados, ¿sí? Es decir, cuando tenemos luna llena o luna nueva, es decir, que estamos en la ubicación 1 y 5 de la Luna, ¿sí? En este caso, como bien lo marcamos acá, eh, las fuerzas de atracción de estos cuerpos va a generar que el oleaje, perdón, que las mareas sean más extremas. Esto quiere decir que haya una mayor amplitud de la marea, ¿sí? Y bueno, acá vemos que las fuerzas de marea ejercidas por la Luna y el Sol se suman, ¿sí? Entonces tenemos las pleamares más bajas y las bajamares, perdón, las pleamares más altas y las bajamares más bajas, considerando que esta es una onda de marea, ¿sí? Este es el sentido de la corriente de marea. Entre dos bajamares podemos definir el periodo y la amplitud va a ser la altura o la diferencia entre la pleamar y la bajamar, ¿sí? Este es un simple diagrama de una onda de marea. Entonces, por lo pronto, sepan que cuando hablamos de marea de Syzygia, se refieren a las mareas más grandes, ¿sí? Las mareas más pronunciadas debido a que existe una alineación de los astros celestes. Cuando hablamos de marea de cuadratura, también se la suele denominar marea muerta, son mareas menos intensas y se dan cuando tenemos esta situación, ¿sí? Esta situación perpendicular entre la Luna y el Sol. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Las fuerzas de atracción, ¿sí?, de marea, las fuerzas de atracción gravitatorias, se compensan generando mareas menos intensas que las anteriores o de menor amplitud, debido a que las fuerzas gravitatorias entre la Luna y el Sol se van a compensar parcialmente. Después tenemos otra tipología de mareas. Esto tiene que ver más con la onda, ¿sí?, con la onda que va a tener. Cuando hablamos de mareas semidiurnas, vamos a decir que tenemos por día 2 pleamares y 2 bajamares, ¿sí? Alcanzando niveles muy parecidos. Vean lo siguiente, 0, 0, 0, 0, ¿sí? Acá podemos apreciar las 2 pleamares, las 2 bajamares, siendo la diferencia entre una y otra la amplitud de la marea. Después también podemos tener, a ver, acá se me corrió el power. Esperen que lo voy a arreglar, así les queda bien. Ahora sí. También hay que tener en cuenta de que la Luna, si la Luna no tiene digamos, una forma de circular sobre la Tierra, ¿sí?, que es circular, digamos, no tiene una órbita circular respecto al eje de la Tierra, y la misma es elíptica. Entonces, vamos a suponer que la órbita de la Luna respecto a la Tierra es de este tipo. Vamos a ponerlo mejor. Vamos a suponer que la órbita de la Luna respecto a la Tierra es de este tipo, y vamos a tener lugares o momentos durante su periodo de traslación que va a tener mayor cercanía con la Tierra respecto que de otras. Y acá es donde nosotros definimos
las mareas que son de perigeo y de apogeo, ¿sí? Debido a la forma elíptica digamos, de la órbita de la Luna respecto de la Tierra, y digamos, cuando la amplitud es mínima, las mareas aumentan, es decir, son de perigeo, y cuando la distancia es máxima o es mayor, las mareas disminuyen, teniendo las mareas de apogeo. ¿Sí? Son distintas definiciones de mareas según la ubicación de los astros. Ahora sí vamos a hablar de la forma en que tienen las mareas durante un día, y podemos decir que las mismas pueden ser semidiurnas, es decir, con 2 pleas y 2 bajas por día, o pueden ser diurnas, es decir, con una baja y una plea por día, o pueden ser mixtas, ¿sí? Que es un caso similar o un caso, eh, digamos, resultante de las otras dos. Y en este caso podemos ya tener en algunos periodos de tiempo tipología diurna, si marea diurna o marea semidiurna, o tener una combinación de ambas. Eh, Esto, tengan en cuenta que por lo general, eh, lo que se suele hacer para determinar, digamos, la amplitud de marea y determinar cómo es el comportamiento de la marea en un determinado lugar, en las costas, ¿sí? Cercana a los puertos principales que tiene cada país, se colocan mareógrafos. Y los mareógrafos presentan escalas, ¿sí? Escalas que miden la amplitud de marea. Y en nuestro país tenemos los mareógrafos que están supeditados por hidrografía naval, ¿sí? Que depende de la Armada. Y bueno, y acá podemos ver, ¿sí? De que en todas las costas, ¿sí? Esto es un planiferio, ¿sí? Un mapa mundi, en donde podemos apreciar en cada una de las costas donde tenemos marea de tipo semidiurna, marea diurna o marea mixta, ¿sí? Nosotros en nuestro litoral, ¿sí? Litoral costero, litoral marítimo argentino, tenemos una presencia de marea semidiurna. Y podemos ver que existen otros lugares que presentan distintas conformaciones, ¿sí? Esto porque eh, cuando se estudia la teoría de ondas, en donde se ven que las ondas de largo periodo, es decir, cuando los periodos de onda son muy largos, ¿sí? Es un periodo de onda puede definirse siendo esta una onda, eh, digamos, desde acá hasta acá, ¿sí? Un periodo o longitudes de ondas muy largas, eh, y los periodos largos son aquellos que presentan muchas horas. Y las mareas son ondas eh, que, que, presentan periodos de mucho tiempo, ¿sí? De 6 horas, de 12 horas, de 24 horas, dependiendo si tenemos marea del tipo diurna, semidiurna o mixta. En cambio, las ondas de periodo corto, de cuestión de segundos, son las olas. Y la hidráulica marítima estudia todo el proceso de generación de las mareas, del oleaje, y cómo es su transformación a medida que eh, siente otras fuerzas exteriores, no solamente las fuerzas generadoras de marea, que son las fuerzas de atracción gravitacional, sino que empiezan a aparecer otras cuestiones como las fuerzas de rozamiento que se producen en el fondo marino cuando se aproxima a la costa, en donde la onda de marea o la ola empieza a sentir el fondo, entonces se generan transformaciones de la marea, transformaciones del oleaje, y eso es lo que vamos a ver un poco en detalle. Tengan en cuenta que las mareas van a, a tener en cuenta un montón de aspectos en su comportamiento,
y que lo que se suele hacer que ahora vamos a ver, es determinar alguna forma de predicción de esas mareas en función de la cantidad de datos que se van acumulando en los distintos mareógrafos y aplicar, digamos, las leyes de la probabilidad y estadística para poder predecir cuál es la altura de marea futura, ¿sí? Porque tengan en cuenta, como bien habíamos visto la clase anterior, que por lo general los buques convienen que ingresen con el mayor calado posible o egresen con el mayor calado posible, es decir, que tengan mucha carga, ¿sí? De tal manera de que transporten más carga por viaje. Y muchas veces se aprovechan las ventanas de marea para poder tener una mayor profundidad en los canales de navegación. Y estas ventanas de marea se dan eh, teniendo una buena predicción de las mismas. Porque tengan en cuenta que algo que no les dije al principio, nosotros por lo general vamos a tener dos grandes tipos de mareas. Una son las mareas astronómicas, es decir, que dependen de las fuerzas de los astros para poder generarse, y la otra van a ser las mareas meteorológicas, es decir, que dependen de cuestiones meteorológicas, es decir, viento, presión, humedad, etcétera, pero fundamentalmente la velocidad del viento para generarse, y nosotros en el Río de la Plata tenemos una combinación de marea astronómica y marea meteorológica. Y un ejemplo muy importante de una marea meteorológica es la sudestada. La sudestada es una marea meteorológica que se produce por los fuertes vientos que se dan a lo largo de todo el Río de la Plata y que generan ondas que son de largo periodo, ¿sí? Y que con el conjunto de un temporal pueden generar un aumento sustancial de los niveles de las aguas en las costas. Y nosotros, acá en zona de Avellaneda, en zona de Quilmes, en zona de Gran Buenos Aires Sur, inclusive hasta La Plata, sentimos en las localidades costeras el efecto de la sudestada, que puede llegar a inundar los terrenos costeros. Así que bueno, acá vemos, continuamos con mareas, y en este caso vemos que la forma de representación de una marea es una onda sinusoidal, ¿sí? Y que por lo general todas las mareas van a estar referidas a un nivel, que es este nivel de acá, que se suele denominar datum o nivel de reducción de sondajes. Y es el nivel que de comparación, va a ser como el 0 IGN, ¿sí? Es el nivel donde se van a reducir todos los sondajes que se van a hacer durante las campañas batimétricas y que van a estar preferenciados en las cartas náuticas. Las cartas náuticas son el análogo a las cartas topográficas, pero que son realizadas por el Servicio de Hidrografía Naval para ayuda a la navegación, ¿sí? Una carta náutica, eh, digamos, un navegante puede definir su viaje, ¿sí? Su rumbo, y puede tener una idea de cómo es la profundidad en esa zona donde navega. E inclusive los navegantes no solamente tienen las cartas náuticas vinculadas a su ruta de navegación de las zonas costeras donde se aproximan o de los puertos donde se aproximan, sino que también a su vez tienen un anuario de mareas que el anuario de mareas sirve para poder, perdón, para poder predecir, bueno, cuánto va a ser la altura de marea, sabiendo que en la carta náutica tengo las batimetrías o profundidades del fondo marino, ¿sí? Referidas a un nivel de reducción de sondaje, y
con el anuario de mareas del mareógrafo, digamos, cercano a un puerto principal, puedo decir, bueno, para una cierta, un cierto día y hora de un año calendario, bueno, hasta qué nivel voy a tener la altura de marea, ¿sí? Porque el buque va a aprovechar la altura de marea más la profundidad que da la carta náutica. No solamente el nivel de reducción de sondajes sirve para la navegación, sino que va a servir para todos los aspectos vinculados a la ingeniería marítima y portuaria, porque acá es donde eh, vuelvo a considerar, las campañas de dragado van a estar referenciadas a un nivel de reducción de sondajes, las campañas batimétricas van a estar referenciadas a un nivel de reducción de sondaje y las cartas náuticas también. Y las profundidades del puerto también van a estar referidas para poder determinar las profundidades de sus canales de acceso a los puertos y de sus profundidades entre sus dársenas. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y acá podemos apreciar para la onda de marea y para un nivel de reducción de sondajes que, vuelvo a decir, a aclarar un poquito más, el nivel de reducción de sondaje por lo general comprende una bajamar extrema, ¿sí? Una bajamar extrema, como bien dice acá, y es un nivel que por lo general es la bajamar más extremas, aquellas que tienen un periodo de recurrencia muy, muy grande, y a partir de ahí tenemos el nivel de reducción de sondaje de tal manera de que todas las bajamares normales no tengan una cota negativa, sino tengan una profundidad negativa. Entonces, acá lo que podemos apreciar es eh, el nivel de reducción de sondaje, la profundidad de la carta náutica del lecho marino respecto a ese nivel de reducción de sondaje, las alturas de marea de la baja mar y de la pleamar respecto al nivel de sondaje, y acá vamos a ver que este va a ser el SM, ¿sí? El SM va a ser básicamente la profundidad de navegación, ¿sí? La profundidad que va a corresponder la que está en la carta náutica más la que me indica la marea, ¿sí? Según, por ejemplo, el anuario de mareas. Y después tenemos otras cuestiones, como decir el tiempo de la creciente, ¿sí? Es decir, cuando el agua crece, el tiempo o la duración de la bajante, es decir, cuando el agua baja, y a su vez vamos a tener corrientes de marea que van a afectar a este movimiento. Y vamos a ver que las corrientes van a ser en un sentido, en creciente, y en un sentido pueden ser en un sentido y en otro sentido, en función de cómo venga el sentido de la ventana de marea. Y después lo que podemos ver acá es que la amplitud va a ser la diferencia entre la pleamar y la bajamar. ¿Se entendió este gráfico? ¿Alguna consulta? El I ahí, ¿qué sería? Esta ida acá. Sí. A ver, mira, tiene que ver, vos fíjate que acá tenemos tiempo, ¿sí? Entonces, cuando uno lee un anuario de mareas, eh, tiene que referir respecto a la baja mar cuál es el tiempo que tenés para esta, ¿sí? La altura de la marea de ese momento, ¿sí? Pues uno tiene que tener una posición en el espacio y en el tiempo, porque, a ver, en el anuario de mareas, después le voy a dar el ejemplo acá que desde el puerto de Buenos Aires, es necesario determinar un horario, ¿sí? Para poder decir, bueno, ¿cuánto tiempo más me va a quedar
para yo tener esta profundidad por encima del nivel de reducción de sondajes. Y esos por lo general están de acuerdo a los niveles de bajamar. Es un dato que te sirve para poder tener tu ventana de mareas. Gracias, profe. Pero bien, ahora no, predicción de mareas. Sí hay que tener en cuenta que si bien el origen de la fuerza de marea eh, nos entendemos que en grandes términos, en grandes modos, está dado por las fuerzas de atracción gravitatoria entre los distintos astros, eh, por lo general es complejo, ¿sí? No es tan lineal, sino que existen una infinidad de otros factores que van a afectar a la marea, ¿sí? Y que muchas veces en los modelos teóricos que sirven para representar la función sinusoidal de una onda de marea no sea, digamos, tan exacta. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? ¿Sí? Por lo general, para poder predecir, como bien habíamos visto, la hora y la altura de marea, para poder ayudar a la navegación, lo que se hace es en los puertos, puertos principales, ¿sí? O puertos concretos, se hace una recopilación de información, ¿sí? Una recopilación de mucha información que viene dada por los mareógrafos, y con esa información se pueden hacer series numéricas, ¿sí? Que van a aproximar un poco a la realidad, ¿sí? Y siempre esas series se van ajustando con los datos que se van extrayendo de los mareógrafos. Entonces, como bien les había dicho, el Servicio de Hidrografía Naval presenta, si ustedes van a su página de internet, que acá se las dejo, van a ver que están los listados de mareógrafos. Acá les puse algunos, como ser el mareógrafo de San Fernando, el mareógrafo del puerto de Buenos Aires y el mareógrafo de La Plata, eh, con las cartas náuticas que van a afectar a este mareógrafo. Y acá vemos las posiciones, acá posiciones globales, ¿sí? Posiciones eh, con coordenadas de latitud y longitud de cada uno de los mareógrafos. Obviamente hay muchos más en nuestro borde costero, y a su vez les voy a dejar para que analicen, digamos, la página del Servicio de Hidrografía Naval y puedan ver las tablas de marea, las alturas horarias de mareas que existen, bueno, las estaciones mareográficas, los pronósticos de mareas y de olas que hay, y cartas náuticas. Algunas de las cartas náuticas se pueden descargar de forma gratuita y se pueden ver mediante algún programa en particular. Eh, Así que les recomiendo que vayan a la página de internet del Servicio de Hidrografía Naval para poder chusmear un poquito todo esto que les acabo de indicar. Y bien, como bien les dije, con los datos que se obtienen de un mareógrafo, lo que se hacen es realizar series temporales, ¿sí? Y una expresión matemática que se ajusta muy bien al comportamiento de las mareas son las series armónicas, ¿sí? Acá vemos una serie de Fourier, ¿sí? Que sirve para poder identificar el comportamiento de una marea, ¿sí? De una onda de marea, y la misma puede servir para poder predecir, digamos, cuánto va a ser, digamos, en función de los distintos niveles que se van obteniendo, predecir, bueno, cuánto es la marea futura, ¿sí? En donde ahí lo que podemos ver que en esta serie temporal, ¿sí? En esta serie de tipo armónica, tenemos distintos parámetros. El eta t es la altura del nivel del agua en función del tiempo, y va a depender de distintos parámetros como ser
la amplitud y la frecuencia, ¿sí? Acá tenemos amplitud y frecuencia, y las fases de las componentes armónicas de marea, ¿sí? Eh, y mayor precisión va a tener cuanto mayores componentes armónicas se utilicen. Y ustedes me podrán decir, bueno, pero ¿qué son las componentes armónicas? Bueno, por lo general, acá vemos algunos ejemplos de componentes armónicas. Eh, Acá tenemos una componente armónica que corresponde a una eh, marea tipo M2 y tiene que ver con que son mareas solares o lunares, ¿sí? Tiene que ver con mareas tipo semidiurnas o diurnas, y básicamente lo que les puedo decir es que la M2, ¿sí? Es una componente armónica de marea, ¿sí? Que es una variación, ¿sí? De la marea por la acción de la luna, ¿sí? En cambio la S2, M viene de la sigla en inglés de moon, ¿sí? Moon, de 2, es decir, una semidiurna. La SAM2 es una marea que su componente armónica está dada por las variaciones de la marea que produce la acción del Sol, y también corresponde a una armónica de semidiurna. Después existen otras componentes armónicas, eh, como esta que está acá, en donde se puede apreciar que es una componente armónica de marea del tipo diurna, ¿sí? Y la suma de todas estas componentes armónicas, ¿sí? Es lo que me va a dar la ley de variaciones de la marea, ¿sí? Y con esto se puede, a ver, la serie de este tipo me va a dar una suma de todas estas componentes armónicas, y me va a representar con una buena estimación y con un buen ajuste eh, cómo es el comportamiento de la marea en esa zona. ¿Se entendió más o menos? Sí, sí, profe. Bien, y lo que sí tienen que tener en cuenta es que el Servicio de Hidrografía Naval todos los años va a editar las tablas de marea, ¿sí? Porque siempre va ajustando todas estas armónicas en función de los datos que recopila. Y todos los años vamos a tener un anuario de mareas. En la biblioteca del departamento hay un anuario de mareas que no recuerdo de qué fecha es, pero uno puede tranquilamente ir al Servicio de Hidrografía Naval, que está ubicado, eh, digamos, cerca de Puerto Sur, acá en la ciudad de Buenos Aires, y puede comprar el anuario o las cartas náuticas para utilizarlas para navegar. Más allá de que hoy en día existen inclusive otros sistemas de ayuda a la navegación, como ser el equipamiento GPS y demás. Pero tengan en cuenta que esto, ¿por qué motivo nos sirve a nosotros, por ejemplo, para obras? Porque uno cuando determina la cota de coronamiento de una obra, ¿sí? Tiene que tener en cuenta los niveles de marea. Y los niveles de marea tienen que estar asociados a un nivel de marea extremo. Y ese nivel de marea extremo va a haber que recurrir al mareógrafo del puerto cercano, ¿sí? Al puerto donde estoy haciendo mi obra, y ajustarlo para poder determinar, bueno, cuánto es la altura de la marea, que a su vez le voy a sumar la altura del oleaje. Así que de mareas no le voy a dar mucha más información, ¿sí? Les voy a dar un apuntecito para aquel que quiera tener un mayor interés, pero digamos, para nosotros con que sepan, eh, digamos, los conceptos básicos que les acabo de decir, está más que bien. Si por lo pronto es importante que ustedes tienen que entender que
Los niveles, por ejemplo, de coronamiento se toman con las pleamares, con el valor de los niveles de las pleamares, y los niveles de reducción de sondaje se van a tomar con los niveles de las bajamares, y eso, digamos, necesito determinar, digamos, cuál es el nivel del mar. Si en este caso no hablé del nivel medio del mar, porque, digamos, el nivel medio del mar por ahora no me va a servir, sino que van a servir los extremos, ¿sí? El de la pleamar y el de la bajamar. Pero bueno, si no tienen alguna que otra duda sobre mareas, pasamos a hablar sobre el oleaje. Y vamos a continuar con algunos conceptos básicos de la hidráulica marítima. Sepan que la hidráulica marítima es una rama de la hidráulica que estudia el comportamiento de los mares, ¿sí? Cómo es los mares y los estuarios, cómo es la generación de mareas y oleaje, cómo es el transporte litoral, el transporte de sedimento que se produce en ambientes marinos, y también sirve para poder estimar los parámetros de cálculo para obras marítimas. Y también estudia, digamos, ya digamos, en forma mucho más específica, por ejemplo, cuando se realiza dragado, ¿sí? Dragado en un clima marítimo, o se tira algún efluente o se tira algún material en el mar, eh, digamos, ese material va a generar una pluma de sedimentos. Esa pluma de sedimentos, si no se estudia bien cómo es su comportamiento, puede llegar a afectar al medio ambiente. Entonces, todo eso estudia la hidráulica marítima. Y, y por otro lado, ¿sí? Otra rama de la hidráulica que se ve en otra materia es la hidráulica fluvial. ¿Sí? Tengan en cuenta que son dos ramas totalmente distintas. Por un lado, en la hidráulica fluvial es muy importante el estudio digamos, del sedimento, porque van a generar procesos erosivos y procesos de sedimentación en ríos y en obras en ríos. Y en la hidráulica marítima lo importante es determinar los parámetros de las mareas, de los oleajes, y cómo va a ser el arrastre de sedimentos producto de las corrientes litorales o las corrientes de marea que pueden llegar a existir. Así que bueno, ahora pasamos al oleaje. Las olas, por lo general, son ondas de periodo corto, es decir, que son de 3 a 10, 20 segundos, 25 es un poco excesivo, pero por lo general son ondas que son generadas por los vientos. Y, digamos, en todas las zonas costeras del mundo vamos a tener oleaje, ¿sí? Y bueno, en alta mar también vamos a tener el oleaje porque digamos, como bien habíamos, lo vuelvo a repetir, es generado por el viento, ¿sí? El viento sopla en una determinada dirección sobre la superficie del agua, y la superficie del agua, que se suele denominar fetch a la superficie de generación de oleaje por viento, eh, se empieza a mover, empieza a tener una cierta rugosidad por el esfuerzo, esa fuerza tangencial que va rozando la superficie, y esa rugosidad de a poco se va, digamos, alineando, ¿sí? Moviendo de forma más ordenada, formando lo que nosotros conocemos como el oleaje, ¿sí? Y existen otros movimientos de ondas que no lo vemos, como ser las mareas, ¿sí? Los tsunamis es un movimiento de onda producido por una gran explosión o por un terremoto, y las ondas de borde son también intermedias, y hay algunas que se denominan ondas de periodo largo, que también son ondas que presentan un periodo intermedio a las mareas y a las olas, y que pueden llegar a introducirse, digamos, en los recintos portuarios, y pueden llegar a afectar
a los buques que están amarrados, ¿sí? En un sitio de atraque. Entonces, eso es una clasificación. Después vamos a ver un cuadrito que detalla un poco más esta clasificación de ondas del agua que podemos tener digamos, en el planeta. Y después tenemos otra clasificación que es de acuerdo a la profundidad relativa. ¿Y qué es la profundidad relativa? El cociente entre la profundidad y la longitud de onda, ¿sí? La relación H sobre L, ¿sí? O también a veces se denomina, ¿sí? H sobre L. H sobre T era la relación profundidad-calado que habíamos hablado eh, en los canales de navegación. Esta H sobre L, tengan en cuenta que este es el oleaje, este es el fondo marino. Bueno, acá tenemos esta relación H sobre la longitud de la onda, me va a hacer una clasificación que vamos a tener oleaje de aguas profundas, oleaje de aguas intermedias y oleajes de aguas muy pocos profundas o también denominadas de aguas someras. Entonces acá podemos ver, ¿sí? En las tres clasificaciones de acuerdo a la relación H sobre L, ¿sí? Profundidad, longitud de la onda, en donde podemos ver que podemos ver que vemos cómo es las trayectorias de la onda, ¿sí? Tengan en cuenta que si esta es una partícula de agua, ¿sí? Cuando se produce la ola y se genera este movimiento que vemos acá, la partícula de agua solamente hace trayectorias de este tipo, trayectorias circulares o trayectorias elípticas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que para el movimiento de onda, para el movimiento de ola, las partículas hacen trayectorias en el lugar, ¿sí? No existe una traslación de las partículas de agua, ¿sí? Cuando se genera algún fenómeno de transformación del oleaje, cuando estamos cercanos a las costas, ahí sí se van a generar fenómenos de traslación y la partícula de agua se va a trasladar a otro lado, ¿sí? Y un fenómeno de transformación del oleaje es la rotura de la ola. Y la rotura de la ola se puede dar en las zonas costeras, es decir, cuando tenemos eh, una relación H sobre L, eh, digamos, bastante chica, ¿sí? En donde la ola siente el fondo, ¿sí? Esto es algo que se utiliza mucho cuando se hace la clasificación de la profundidad relativa, en donde podemos decir que en aguas profundas la ola no va a sentir el fondo y la forma de las trayectorias de las partículas de agua generan círculos, como vemos acá, y no se van a mover. En cambio, a medida que nos desplazamos hacia las costas, vamos a tener la presencia de fondo y vean lo siguiente, vean que la ola va a sentir el fondo y las trayectorias van a ser distintas. ¿Esto qué quiere decir? Que la forma, ¿sí? La forma de la onda de agua va a ser distinta y debido a que vamos a tener la interacción con el fondo. Y vamos a ver que las fórmulas pueden variar un poquito más según estemos en aguas profundas, aguas intermedias y aguas someras, ¿sí? O aguas muy poco profundas. Por lo general, eh, por lo general, la relación H sobre L, ¿sí? La relación H sobre L tiene que ser mayor a 2 para pasar a aguas profundas, y en este caso la relación H sobre L tiene que ser mayor a 25 para no estar en aguas someras. Esta es un poco la división entre una y otra. Entonces, acá vemos la clasificación según la primera que habíamos visto, de que las olas pueden clasificarlas de otra forma, según su periodo y longitud.
y vean cuál es la fuerza generadora de la misma. Como bien les había dicho, las mareas pueden ser por fuerzas astronómicas, ¿sí? Por fuerza de atracción gravitatoria, o pueden ser mareas meteorológicas. Ven que son periodos importantes y vean que las alturas también son importantes, las amplitudes de la onda de marea, y vean que las olas de viento son estas que acabamos de ver acá, en donde vemos que, bueno, presenta distintas alturas, así que pueden ser de centímetros a olas muy importantes de hasta 15 metros, pueden ser muy importantes, ¿sí? Eh, y bueno, acá vemos un poco la fuerza restauradora, y bueno, este es un gráfico que también clasifica las distintas ondas de agua que pueden producirse en, en la hidráulica marítima. ¿Alguna duda? Quizás alguien me puede decir, bueno, pero acá dice que la fuerza restauradora es la fuerza de Coriolis. ¿Y qué es la fuerza de Coriolis? Bueno, por lo general, la fuerza de Coriolis, ¿sí? O la aceleración de Coriolis, se suele dar, afecta a las mareas y tiene que ver con las fuerzas de rotación, ¿sí? Es una aceleración angular que debido al movimiento de rotación del planeta Tierra, van a generar que muchas veces las direcciones de marea sean afectadas por esta aceleración angular, y van a hacer que, digamos, en algunas zonas eh, se desvíen, digamos, las direcciones de marea debido a la fuerza de Coriolis. Y por lo general, para el oleaje no va a afectar la fuerza de Coriolis porque las longitudes son relativamente cortas. En cambio, vean que las longitudes de las mareas pueden ser muy importantes. Pero bien, como bien les decía, las olas de viento van a producirse en una zona, ¿sí? De generación, en una área de generación, que es donde se va a producir la transferencia de energías de la fuerza del viento hacia la superficie del agua, y es donde se va a formar el oleaje, ¿sí? Y como bien les dije, esa zona es el fetch, ¿sí? O también se suele denominar la longitud de fetch cuando tenemos en la dirección principal del viento. Y acá lo que podemos decir es que eh, de acuerdo a su génesis, podemos distinguir dos tipos de oleajes distintos. Uno va a ser el oleaje tipo sí y el oleaje tipo swell por sus palabras en inglés, ¿sí? O en el español se suele denominar oleaje local y el oleaje distante. Y ahora vamos a ver cómo es cada uno, ¿sí? Entonces acá podemos ver una foto del oleaje tipo sí. El oleaje tipo sí es el oleaje que se produce en la zona de generación, y es un oleaje que presenta grandes irregularidades, que es muy errático, ¿sí? Que es donde recién se está generando el oleaje, y podemos ver mucha asimetría y mucha desigualdad entre todas las olas, ¿sí? Esto es una foto característica del oleaje tipo sí. Y después tenemos el oleaje tipo swell. El oleaje tipo swell, voy a ir a la foto que es mejor, acá se puede apreciar que lejos de la zona de generación, en donde el oleaje presenta una forma muy irregular, a medida que se va alejando y va moviéndose, ¿sí? La onda de marea empieza a tener una situación mucho más ordenada. Así acá se puede apreciar cómo es la diferencia entre el oleaje tipo swell, tipo sí, sí que es esta que está acá, y el oleaje tipo swell. ¿Se entiende? Un poco la distinción. Voy a mostrarle otra, otra imagen, también para que lo puedan ver. ¿Dónde está? Acá. Acá se puede apreciar mejor, ¿sí?
En el área de generación, ¿sí? Donde voy a tener el fetch en la dirección predominante del viento, voy a tener el oleaje tipo sí. Y después, ¿sí? El oleaje empieza a ser más ordenado y ahí es donde tengo el oleaje tipo swell. ¿Sí? Con esta imagen se puede apreciar bien los dos tipos de oleaje distintos que pueden existir. ¿Sí? ¿Se entendió la diferencia entre uno y otro? Sí, sí. Bueno, volvamos para atrás. Bien. Bien, ahora vamos a hablar primero de oleaje irregular o el oleaje más teórico, ¿sí? El que dan las teorías lineales del oleaje. Y después vamos a hablar del oleaje real, que es el oleaje que es irregular. Entonces, las teorías de oleaje, como bien dice acá, son una aproximación que intentan describir, digamos, el fenómeno del oleaje y siempre tiene hipótesis de borde, ¿sí? Hipótesis, como toda fórmula de la hidráulica, parte de un famoso cubo elemental y empieza a tener distintas condiciones de borde o hipótesis de partida para poder tener soluciones simples. Bueno, en oleaje tenemos la teoría lineal del oleaje, que es una teoría que fue propuesta por Airy, sí, también se suele denominar teoría de Airy, está bastante aceptada mundialmente y describe cómo es la forma del oleaje regular, obviamente, y básicamente es una simplificación unidireccional. Entonces acá vemos el oleaje, cómo puede ser representado espacialmente, donde tenemos, digamos, distintos parámetros, que ahora vamos a ver de qué dependen. Y bueno, acá vemos la definición de elementos de una onda de oleaje, ¿sí? En donde, ¿qué es lo importante que necesitamos tener? Bueno, L, ¿sí? L es la longitud de la onda, D es la profundidad, en este caso es del nivel medio, ¿sí? Del nivel medio para las teorías lineales de oleaje. Después tenemos la, la, la amplitud, ¿sí? La amplitud que me va a dar H o altura total del oleaje. Y acá podemos ver que tenemos una cresta y un valle, ¿sí? Cresta y valle. Podrían llegar a decir, bueno, esta es la pleamar y esta la bajamar, pero como estamos definiendo los parámetros de una onda de oleaje, acá se denomina cresta y valle. Y acá podemos ver que tenemos un fondo, ¿sí? Y tenemos el eta. El eta que va a depender de este ángulo tita, ¿sí? De este ángulo tita que me define cómo es la variación de esta onda sinusoidal, ¿sí? Sí. Otra vez trabajamos con ondas sinusoidales y vemos que el tita va a depender, va a dar esta forma, ¿sí? Y acá vemos la posición respecto a este eje medio, ¿sí? De la posición en vertical, ¿sí? Y vean lo siguiente. Vean que en este caso nosotros estamos definiendo, ¿sí? Posiciones angulares, ¿sí? Y vemos que tenemos 0, pi sobre 2, 3 medios de pi, 2 pi, etc. Y es importante tener en cuenta cuáles son los parámetros que van a caracterizar un oleaje, como ser el periodo, la altura, la longitud de onda y la profundidad, y la relación H sobre T, ¿sí? Perdón, acá es D sobre L, me va a definir si estamos trabajando en aguas profundas, intermedias o someras. Entonces, vamos a determinar algunas cuestiones vinculadas al oleaje regular, a la teoría de Airy, en donde podemos decir que la amplitud de la ola va
va a ser igual, ¿sí? La de la cresta a la del valle, y por lo tanto la altura es 2 veces la amplitud. Tenemos dos parámetros que son definidos como el número de ola y la frecuencia angular, que son estos que están acá, y obviamente hay todo un desarrollo matemático de las fórmulas que me terminan dando soluciones simples. Y bueno, una de las soluciones es esta que está acá, en donde me determina, bueno, cómo es la posición, ¿sí? En función del tiempo y una distancia x de este eta. Este eta, recuerdan que era esta altura de acá, ¿sí? La altura respecto de un nivel medio. Y bueno, acá seguimos hablando de distintos componentes de oleaje. Tengan en cuenta que cuando hablamos de la velocidad de la onda, vamos a decirle celeridad, ¿sí? Esto se suele utilizar en un término de hidráulica marítima para determinar la velocidad de fase o la velocidad por la que corre la ola. Y después tenemos otros parámetros adimensionales que se los voy a dejar y que me van a servir para poder identificar el oleaje y poder identificar, por ejemplo, cómo es la iteración del oleaje con distintas estructuras marítimas, cómo ser la pendiente de la onda, la altura y la profundidad relativa. ¿Sí? Se los dejo para que lo tengan. Y bueno, acá tenemos la teoría de Airy, ¿sí? Que es la teoría más elemental del oleaje, o también denominada teoría lineal de oleaje, que define el oleaje regular, ¿sí? En forma unidimensional. Vean que es bastante antigua, ¿sí? Y tiene distintos supuestos, ¿sí? Supuestos eh, que tienen que ver también con el estudio de la hidráulica, si fluido homogéneo, incompresible, no se considera la tensión superficial. Para el estudio del oleaje no vamos a tener en cuenta el efecto de la fuerza de Coriolis o la aceleración que produce, la aceleración angular que produce el movimiento de rotación de la Tierra. Bueno, vean que es fluido ideal, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esta teoría podemos definir una solución a estas ecuaciones que gobiernan la forma de movimiento de la ola, ¿sí? Esto se lo dejo para que lo lean, pero no es la intención de este curso determinar de dónde sale la ecuación de Laplace y cuál es la función potencial, digamos, cuál es la solución de la función potencial que me va a determinar las distintas ecuaciones de gobierno del oleaje en aguas profundas, intermedias y someras. Lo que sí les dejo es esto, esto sí es importante, en donde se puede determinar para, volviendo a lo mismo, oleaje profundo, oleaje intermedio y oleaje de aguas someras, bueno, cómo es la fórmula del perfil de la onda, si del eta, cómo es el valor de la celeridad, vean que la celeridad cambia, ¿sí? Si trabajamos en aguas poco profundas, intermedias o profundas, esto es importante. ¿Cómo es la longitud de la onda? Esto también es importante tener en cuenta esta diferenciación. Bueno, otros parámetros como ser velocidad de grupo, y estos son cuestiones vinculadas a, bueno, cómo es la velocidad de la onda y cómo es la aceleración. A ver, acá está. ¿Sí? Como bien les decía, ¿sí? Eh, cada partícula, ¿sí? Cada partícula va a tener movimientos, ¿sí? Orbitales, ¿sí? En órbitas que van a ser o circulares o elípticas. Y bueno, en algunos lugares van a tener velocidades igual o distintas de cero, y al igual que las aceleraciones. Si esto describe, digamos, para este movimiento del oleaje, cómo son las variaciones de los movimientos de las partículas del agua. Por eso está esto acá. Y les dejo estas fórmulas para que sepan que existan, pero por ahora no las vamos a utilizar. ¿Sí? Más o menos entendió la teoría lineal de horas. ¿Qué nos va a servir de la teoría lineal de horas?
definir, bueno, la celeridad, la longitud de la ola, y bueno, muchas veces el perfil de onda se puede determinar porque en un determinado lugar voy a tener la altura máxima. Después, existen otras teorías que son de la teoría no lineal de ondas, ¿sí? Y que las teorías no lineales son teorías más modernas que describen de mejor forma, digamos, que la teoría simplificada de Airy, cómo es el comportamiento de la superficie libre del agua, así la superficie del oleaje. Y algunas de estas teorías son, bueno, acá tenemos la senoidal, la onda solitaria y la de Stokes, y representan movimientos de otro tipo. Vean que la forma es totalmente distinta, ¿sí? Vean la teoría de la onda solitaria y que todas representan eh, una situación más realística de cómo es el movimiento del agua. Pero también esto se lo dejo como para que sepan que existan, y cualquier mayor información deberán de recurrir a bibliografía específica de hidráulica marítima. Y bien, luego de explicar todo lo que es el oleaje regular, ¿sí? Las teorías lineales, lo que tenemos que decir es que en realidad el oleaje es totalmente irregular. Y el estado del mar natural no, digamos, presenta una configuración de este tipo, en donde tenemos distintas ondas. Vean que son distintas ondas, y en este caso vamos a tener que aplicar un análisis estadístico para poder determinar, digamos, los parámetros que tienen que ver con la caracterización propia del oleaje. Y que, bueno, volvemos a decir cuáles son la altura de la ola o la altura máxima, el periodo asociado a la altura máxima, y entre otros, después todos los parámetros que habíamos visto descrito anteriormente. Ahí podemos ver que en un oleaje irregular vamos a tener distintas cuestiones, como bien vimos, un nivel medio, distintas amplitudes o amplitudes y alturas totales de oleaje, distintos periodos y distintas longitudes. ¿Y cómo se realiza, digamos, la determinación de los parámetros del oleaje irregular? Bueno, existen dos metodologías. Una es el método espectral, que también se basa en transformadas de Fourier, y es un método bastante complejo e iterativo. Y después tenemos el análisis estadístico, ¿sí? El análisis estadístico del oleaje, que es el análisis ola a ola. Este es un ejemplo de cómo también, digamos, el método espectral, ¿sí? Como el método espectral, a través de la transformada de Fourier, también lo que suele hacer es similar a las series armónicas para mareas, es determinar conjuntos de olas distintas y superponerlos para tener el oleaje real. Pero bueno, eh, nosotros vamos a ver que el análisis estadístico es el de mayor aplicación, y también utiliza fórmulas estadísticas y promedios para poder determinar, bueno, los periodos medios, las alturas medias, el nivel medio del mar a dónde está. Y algo que es importante, si uno tiene que definir una altura de ola asociado a una cierta recurrencia o asociado a un percentil de probabilidades. Entonces, lo que se suele utilizar son, por ejemplo, para caracterizar, nosotros tenemos que caracterizar una altura de ola, porque la altura de ola va a ser la que me va a definir, por ejemplo, el coronamiento de una obra de abrigo o el coronamiento de un muelle, o lo que fuere. Y esa altura de ola tiene que estar asociada, ¿sí? En el análisis estadístico, a una probabilidad de ocurrencia. Entonces acá es donde aparece distintas alturas de ola, ¿sí? La máxima, la media, la H un tercio, H un décimo,
Y acá cuando ustedes vean alguna bibliografía, por lo general la que se utiliza es esta, la H un tercio, que también se suele denominar altura de ola significativa, ¿sí? Y corresponde a un análisis estadístico a un porcentaje de alturas más altas. Y esta altura de ola significativa o altura de ola H un tercio es la que va a servir como parámetro de diseño, ¿sí? Como condición de borde para poder diseñar una obra de abrigo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahora? ¿Alguna consulta? ¿Continúo, les parece? Sí, por ahora está claro. Sí, profe. Sí, sí. Bien. Entonces, volvamos a el grafiquito este de acá. ¿Sí? ¿Qué acabamos de decir del oleaje? Bueno, el oleaje va a tener un área de generación y después de salir de esa área de generación, el oleaje tipo sí va a ser más ordenado, vamos a tener un oleaje tipo swell, pero vean lo siguiente, ¿sí? ¿Qué vemos acá? ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo una isobata, ¿sí? Estamos viendo una línea de nivel del fondo marino, ¿sí? Entonces, acá vean que en este caso podemos decir de que la isobata que esté relacionada con esta proporción, ¿sí? L sobre 2, me va a definir entre aguas profundas, aguas intermedias, y esta otra isobata me va a definir aguas bajas, ¿sí? Acá tenemos una playa. Entonces vean lo siguiente, a medida que el oleaje se aproxima a la costa, va a empezar a sentir el fondo, algo que habíamos visto anteriormente. ¿Y qué va a producirse? Van a producirse fenómenos que se denominan de transformación del oleaje, debido a esa presencia del fondo. Y ahora vamos a estudiar y caracterizar cada uno de ellos. A ver, entonces, volvemos para atrás y vamos a hablar de esto. Entonces nosotros, a medida que el oleaje se acerca a la costa, el efecto de fondo empieza a tener un cierto tenor, un cierto impacto. Entonces, vemos que acá hay un umbral que es D menor a L sobre 2, donde L es la longitud de la ola. Vemos que van a haber distintos fenómenos que van a transformar el oleaje. ¿Y cuáles son esos fenómenos? Son el asomeramiento, o shoaling también se denomina, la refracción, la difracción y la reflexión, ¿sí? Es más, ahora estoy viendo que este no lo detallé tanto, pero imaginen lo siguiente, esto ya lo habíamos visto y esto es habitual en los paramentos verticales, en los muros de paramento vertical, donde el oleaje rebota, ¿sí? El oleaje se refleja. Pero bien, ¿qué es el asomeramiento o shoaling? Es un proceso de transformación de la onda debido a que, ¿qué se va a producir? Se va a producir un cambio en altura y cambio en la longitud de la onda a medida que se aproxima a la costa. ¿Sí? Acá podemos ver, ¿sí? Esta imagen es muy representativa, qué es lo que le pasa a la onda de la ola. Amplitud y altura. ¿Sí? Vean que se modifica su amplitud y su altura en función, se aproxima a este perfil costero, ¿sí? Este perfil, digamos que va, ¿por qué? Porque se genera la presencia del fondo que va a afectar estos parámetros de la ola, ¿sí? Este es el fenómeno de asomeramiento o shoaling. Después tenemos la refracción, ¿sí? Entonces, la refracción se produce cuando un tren de olas incide oblicuamente
sobre una costa, ¿sí? Sobre distintas batimetrías. Entonces, encontrándose variaciones en la profundidad, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esos trenes de olas? Van a empezar a sentir el fondo, van a empezar a disminuir su velocidad y van a empezar a cambiar su dirección. Cambiar su dirección de propagación por la presencia del fondo. Por lo general, ¿cómo se puede identificar? Es lo siguiente, vean lo siguiente, estas son isobatas paralelas al shoreline o a la línea de costa, y vean que estas son las líneas de olas, ¿sí? Las líneas de olas. Y las líneas de olas, a medida que empiezan a sentir la presencia del fondo, vean qué es lo que sucede. Sucede esto que está acá. Esta es la dirección del oleaje, esta es la línea paralela a la topografía del fondo, y vean que se produce una variación o desviación de la dirección del oleaje, porque el oleaje oblicuo, ¿sí? El oleaje que incide oblicuamente, va a empezar a moverse, ¿sí? Ese es el fenómeno de refracción, y acá podemos ver que eh, esta es la ley de Snell, que sirve para poder definir, bueno, cómo es el ángulo de refracción, ¿sí? Esto es utilizado en óptica, ¿sí? En la parte de física, y es de aplicación para los fenómenos de refracción del oleaje. Otro fenómeno es el de la difracción. ¿Y qué es el fenómeno de difracción? Bueno, básicamente es una expansión lateral de energía debido a que, digamos, un frente de ola, vean lo siguiente, acá vemos un ejemplo de difracción en una zona de bahía, ¿sí? Una bahía rocosa en donde se ingresa el agua, y al ingresar el agua, ¿sí? Por este tubo, ¿sí? El agua viene con una energía que viene en una dirección, y esta energía, ¿sí? Es como que está contenida en el tubo. ¿Y qué pasa cuando ingresa a esta bahía? Disipa la energía lateralmente, ¿sí? Hay una expansión lateral de la energía y genera estas ondas de difracción que son de este tipo. Vean que estas son ondas difractadas del oleaje y pueden llegar a generar alguna que otra complicación en recintos abrigados por obras de abrigo, ¿sí? Acá podemos ver, digamos, distintos ejemplos de difracción del oleaje. Vean que el sentido es este del oleaje. Acá tenemos atravesado un breakwater, es un rompeolas, y vean que el oleaje viene en este sentido, y por la presencia de este rompeolas, en esta zona de acá que está delimitada, va a empezar a generar una expansión lateral de energía, ¿sí? Y esta expansión lateral de energía va a ser reflejada en oleajes de esta zona. Acá también, cuando ingresan a una bahía, empiezan a tener estos fenómenos, se pueden apreciar. Bien, la que me faltó, que recién me di cuenta, es la reflexión. Y la reflexión básicamente es el oleaje cuando, no sé, hay un paramento vertical, si el oleaje incidente va a rebotar y va a haber un oleaje reflejado, que la suma del oleaje incidente más el reflejado va a generar una ola más grande. Es simplemente eso, y es muy sencillo de ver. eh, y en la bibliografía que vamos a acompañar lo van a poder leer con mayor detalle. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Cómo son los fenómenos de transformación del oleaje? Un último fenómeno de transformación es la rotura, ¿sí? La rotura del oleaje, y acá vemos más en detalle, digamos, de la hidrodinámica de la rompiente o de la rotura del oleaje. Y acá, bueno, es el oleaje, ¿sí? Empieza a sentir el fondo hasta que se genera la ola y rompe, ¿sí? Rompe, se genera alta turbulencia, entrada de aire y una gran disipación de energía. Entonces, a partir de ahora, las ondas no son más oscilatorias, sino que ahora sí son traslacionales, hay movimiento de masa de agua.
Y hay distintos factores que van a generar el rompimiento del oleaje, como hacer la relación H sobre L, ¿sí? H sobre L, acá hay una T, está mal. El perfil de la playa, ¿sí? Vean que las playas tienen un perfil tendido, esta es la onda y hay una altura crítica en donde el oleaje rompe, ¿sí? Rompe y se puede trepar por el perfil, y otros aspectos que tienen que ver con el fondo, ¿sí? Pero básicamente lo que tienen que tener en cuenta es esto. Eh, el oleaje viene con cierta energía que viene acumulada en su movimiento hasta que de repente la presencia del fondo hace que se rompa el oleaje, ¿sí? Y bueno, hay distintos tipos de rotura, ¿sí? Que son definidos para poder dimensionar, por ejemplo, obras de abrigo. Y uno de los parámetros que define el tipo de rotura del oleaje es el parámetro de Iribarren o parámetro de similitud de surf, también se suele denominar. Esta es una pregunta de final, ¿sí? ¿Qué es el número de Iribarren? Así que les recomiendo que lo anoten. Y básicamente lo que nosotros podemos identificar con este número de Iribarren o parámetro de similitud de surf es evaluar el tipo de rompiente, ¿sí? En una playa o en una obra, ¿sí? En donde podemos ver que varía un poquito en función de que tenemos playa u oleaje, ¿sí? Perdón, playa u obra costera. Y es un parámetro muy ampliamente aceptado y se utiliza mucho para digamos, para las obras de abrigo en talud, para poder definir parámetros de cálculo. Según el número de Iribarren, vamos a definir distintas tipologías de rotura. Por su nombre en inglés tenemos el spilling, plunging, collapsing y surging, que van a depender de este número de Iribarren, que es una dimensional, menor a 0,5, entre 0,5 y 3, y así sucesivamente. Y me van a definir esto, ¿sí? Vean cómo depende directamente de la pendiente del fondo y de los parámetros del oleaje, y pueden ver cómo es una tipología distinta a la otra. Ahí se puede ver mejor cómo son las distintas rompientes del oleaje, eh, y, y, básicamente dependen del peralte del fondo, ¿sí? Es decir, de la inclinación del fondo marino, ¿sí? O la inclinación de la obra en talud, por ejemplo. Ahí vemos algunos ejemplos de rompientes y vemos otros ejemplos también de rompientes del oleaje. ¿Sí? Volvemos otra vez a este esquema en donde nosotros hablamos de la generación del oleaje que se realiza en el fetch, el oleaje tipo swell más ordenado, los fenómenos de transformación del oleaje. Vean que acá podemos apreciar que el oleaje, acá tenemos el fenómeno de difracción que se suele pasar en las bocas de las obras de abrigo, y acá vemos que en la obra de abrigo, ¿qué vamos a tener acá? La rotura del oleaje. La rotura del oleaje cuando tenemos una obra de abrigo en talud, y el fenómeno de reflexión del oleaje cuando tenemos una obra de abrigo de paramentos verticales. Así que, bueno, vamos a continuar, ¿sí? Ahora vamos a hablar, ¿sí? Un poco de la iteración oleaje-estructura, ¿sí? Es decir, acá tenemos una obra de abrigo, que es esta que está acá. Bueno, cómo interactúa con el oleaje, con el clima marítimo. Y bueno, ahora vamos a ver algunas cuestiones. Y acá aparece un nuevo concepto que es el de run up y run down, ¿sí? En donde podemos ver que las olas de viento, esperen que cambio
de plomo. Cuando rompen, si en una estructura en talud, la rotura del oleaje puede generar una trepada del oleaje, que es el ram up, o una bajante del oleaje, ¿sí? Que es el ram down. ¿Sí? Y las mismas son elevaciones máximas y mínimas respecto de un nivel del agua. ¿Sí? Vean que este es el caso de la subida y la bajada en un talud impermeable, ¿sí? Cómo se resulta, digamos, los niveles de corriente, de trepada o bajante que puede llegar a haber. Esto es lo que se denomina run up y run down. Acá vemos otro ejemplo en una estructura del tipo rugoso, ¿sí? Del tipo rompeolas, en donde vean que la trepada se comporta distinto. ¿Sí? Acá no tenemos un talud impermeable, sino que tenemos un talud con enrocados o con elementos premoldeados, y estos van a generar un comportamiento distinto en el run-up y en el run-down. Entonces acá la ola reflejada, ¿sí? Vean que van a depender parámetros como el ángulo de la pendiente, la rugosidad y porosidad de la superficie y parámetros del oleaje. Existen distintas formulaciones que están en la bibliografía que le vamos a dar de cómo calcular el run-up y cómo calcular el run-down. Y hay distintas investigaciones de laboratorio, que determinan algunas fórmulas que son del tipo empírico. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de obras de abrigo, tenemos que decir que necesariamente se utilizan todas estas formulaciones eh, para poder determinar un diseño, digamos, preliminar, y después ese diseño preliminar debe ser modelado, ¿sí? Modelado en modelos numéricos o computacionales, o modelos del tipo de físico, ¿sí? En escalas reducidas. Otro fenómeno que se produce cuando rompe el oleaje con una estructura es el overtopping o sobrepaso. Entonces, cuando el run-up excede el francobordo de la estructura, siendo el francoborde este RC, ¿sí? Esta revancha que tiene la estructura, eh, tenemos la presencia de overtopping o sobrepaso de las aguas. Este sobrepaso tenemos que considerarlo para la funcionalidad, digamos, del otro lado de la obra, ¿sí? Ver si los caudales de sobrepaso van a afectar la funcionalidad del mismo, ¿sí? Acá vemos un modelo de laboratorio, vemos cómo es el sobrepaso, vemos el efecto que le produce en la parte posterior o en la parte superior de una obra de abrigo en talud, y acá vemos algunos ábacos o algunos eh, cuadros que este es extraído por el SEM, y más o menos según los caudales y según el tipo de actividad, si el tipo de actividad, ya sean para vehículos o para peatones o edificios u otras actividades, bueno, según los caudales de sobrepaso, ver si estamos básicamente es una forma media cualitativa, sin daño y con daño, ¿sí? Esto en el manual presenta colores verdes, rojos y anaranjados, eh, con la preponderancia del efecto de daño que puede llegar a generar en la actividad productiva, ¿sí? Por el overtopping. Bien, ahora vamos a hablar de obras de abrigos. Y las obras de abrigos son esas obras destinadas a generar un recinto de aguas tranquilas para poder generarse una actividad portuaria, ¿sí? Básicamente tenemos tres tipologías distintas, tres grandes grupos, y los mismos son o diques verticales, o diques en talud, o mixtos, ¿sí? Es decir, una combinación de los dos primeros. Y para la elección del tipo de estructura tenemos distintos factores.
como ser los que estamos viendo en esta pantalla. El objeto de la obra, ¿sí? Tenemos que hacer un dique para poder hacer una obra de abrigo, el dique en su parte posterior, en el caso de los diques verticales, puede servir como sitio de atraque o no, tiene que ver la profundidad, ¿sí? Por lo general eh, los diques en talud para profundidades muy grandes no son recomendados porque el talud puede ser muy tendido y tener mucho desarrollo. En cambio, los diques verticales pueden llegar a resultar eh, más interesantes, digamos, para mayores profundidades. Tenemos que ver aspectos que tienen que ver con la fundación, ¿sí? Los diques verticales, al igual que un muelle de gravedad, requiere de suelos aptos para fundarse, debido a que es una estructura rígida. En cambio, un dique en talud, ¿sí? Puede acomodarse, ¿sí? Puede deformarse con su fundación, requiere suelos de fundación con menos resistencias. Después necesitamos la disponibilidad de los materiales. ¿Sí? Un dique en talud se realiza con materiales sueltos, con materiales del lugar, con enrocados o con elementos premoldeados, y se requieren de esos materiales de canteras cercanas para poder realizarlo. Los diques verticales se suelen construir eh, eh, en un lugar separado, digamos, de su disposición final, y son grandes cajones de hormigón flotantes que se suelen construir en diques secos y después transportarlo, ¿sí? Digamos, mediante remolcadores hacia su disposición final, y también se requieren de los materiales ya sea para poder ejecutarlo, transportarlo y ubicarlo en su posición final. Eh, Después, la disponibilidad de equipos, estamos hablando que los enroscados de escolleras presentan grandes volúmenes y enroscado de mucho porte, por lo que se va a requerir de maquinaria pesada, así para poder maniobrar y para poder transportar los materiales para poder realizarlo. Va a depender de aspectos que tienen que ver con el clima marítimo y aspectos medioambientales, ¿sí? En donde se puede llegar a tener en cuenta esto en la parte, en la faceta constructiva y en la parte operativa también. Y así hay un montón de otros aspectos que en la bibliografía lo pueden ver con mayor detalle. Y ahora vamos a hablar un poquito de las características principales de cada uno. Acá vemos algunos ejemplos de los diques verticales. Tengan en cuenta, acá lo que podemos ver que tenemos, por lo general los diques verticales tienen una banqueta de cimentación, por lo general son grandes cajones de hormigón que son colocados en su posición y son rellenados, ¿sí? Con arena que puede ser arena de refulado, ¿sí? Que es de una draga, y después se le hace la coronación o el coronamiento. Eh, Podemos ver que estas celdas o estos cajones, eh, digamos, tienen que tener una buena superficie de fundación. Hay que tener en cuenta, digamos, los modos de falla que pueden tener, ya sean deslizamientos, hundimientos o volcamientos. eh, y eh, Hay que tener en cuenta que el oleaje en un dique vertical va a generar fenómenos de reflexión, ¿sí? Es decir, que la onda va a ser reflejada, y la onda reflejada, si estamos cerca de un canal de navegación, puede perjudicar la navegación en ese canal. Bueno, acá vemos algunos aspectos de lo que les acabo de decir. Después tenemos los diques en talud. Los diques en talud, vean que del lado exterior y el del lado interior presenta distintas conformaciones. El dique en talud puede ser construido desde agua o desde tierra.
mediante distintos equipos de agua o equipos de tierra de movimiento de las grandes escolleras. Presenta distintos mantos, siendo el de mayor importancia el manto exterior, ¿sí? Que va a estar para la acción del oleaje. En este caso el oleaje rompe y disipa su energía por rotura y disipación en el manto principal. El manto principal puede ser de escolleras, es decir, de grandes bloques o de grandes agregados de cantera, o puede ser mediante elementos premoldeados. Después tenemos el espaldón o el coronamiento, ¿sí? Y podemos ver que este es un elemento de hormigón, se puede generar una suerte de uso por sobre el coronamiento, y vemos que tiene otros mantos como ser banquetas o bermas para evitar erosión en la zona de su pie. Ahí vemos otro ejemplo, en donde podemos ver el manto principal, el de espaldón, mantos posteriores, el núcleo, las bermas que tienen de protección al pie, y básicamente lo que se suele diseñar es el manto principal, y después, aplicando leyes de filtros, se van considerando las granulometrías o los pesos de, de, de cada una de las capas en función del W del manto principal. Y este enrocado, ¿sí? O estos elementos moldeados se utilizan distintas fórmulas para poder determinarlo, ¿sí? Siendo las fórmulas, una de las fórmulas más utilizadas a nivel mundial, y es la fórmula de Hobson, que sirve para determinar el peso del elemento, el elemento ya sea escollera o sea premoldeado, que va a soportar la acción del oleaje. Existen otras fórmulas, como ser la fórmula de Iribarren o la fórmula de Van der Meer, que la Iribarren es anterior a la de Hobson, y la de Van der Meer es posterior, sí, un poco más refinada, y también lo que suelen hacer es calcular el peso del elemento que soporte la rotura del oleaje sin que se mueva, ¿sí? O que se mueva parcialmente, de tal manera que se mantenga estable todo el paramento, todo el talud. Después tenemos mixtos, cuestiones mixtas que aprovechan las ventajas de una obra en talud para la parte inferior y las ventajas de una obra de paramento vertical para la parte superior. Y vean que es muy importante definir los niveles del agua, ¿sí? Ya sea niveles de plea y de baja, y el oleaje, la acción del oleaje, para poder determinar la cota de coronamiento y eventualmente determinar ya sea la trepada y el sobrepaso, para ver que no afecte la actividad productiva del otro lado de la obra de abrigo. Voy a mostrarle una presentación de algunos ejemplos. Bueno, en este caso, como para cerrar un poco el tema, lo que voy a hacer es mostrarle unas ponencias de puertos del Estado del Gobierno de España, que hay algunos ejemplos de obras construidas de diques en talud o en paramento vertical. Y cualquier duda me la dicen, ¿sí? Bien, acá podemos ver, este es un librito, así que ustedes lo pueden descargar de la página de puertos del Estado de España, en donde es como si fuese un inventario de diques de abrigo, ¿sí? Y en este inventario aparecen las descripciones de los distintos diques de abrigo que existen en España. Un poco lo que se puede identificar en esta presentación es que conforme pasaron los años,
hubieron métodos más sofisticados para el reconocimiento del clima marítimo, es decir, de la predicción de las mareas y del comportamiento de las olas en ambientes costeros, y también mejores herramientas de diseño para poder identificar, bueno, cómo es la iteración oleaje-estructura o cómo es el comportamiento de la estructura frente a las acciones medioambientales. ¿Sí? Acá vemos un ejemplo de, digamos, de cómo hoy en día, eh, digamos, se utiliza métodos computacionales para determinar, por ejemplo, círculos de falla o inestabilidad de taludes o de este caso de obras geotécnicas. Al igual que hoy en día existen distintos modelos computacionales para poder determinar cómo es el clima de olas de un determinado lugar. Al igual que acá sí podemos apreciar un modelo en escala reducida de un dique en talud, en donde se pueden apreciar cómo son los elementos, ¿sí? de la escollera, los elementos del manto principal de protección contra el oleaje, y se puede distinguir de que hoy en día ¿sí? hay también laboratorios más especializados que realizan modelos en escala reducida que realmente determinan un buen comportamiento de la realidad, digamos, de las obras. Y acá algo que me olvidé de decirles, que esta foto me viene muy bien, el extremo, ¿sí? El extremo de una obra de abrigo se denomina morro. Y el morro, ¿sí? Por lo general es mucho, mucho más ancho porque recibe oleaje en distintos sentidos. Entonces, la verificación de una zona central de la obra de abrigo es distinta a la verificación del morro. Y acá se puede apreciar bien cómo está el coronamiento, sí que puede ser de elementos premoldeados, y se puede apreciar cómo son las distintas capas en función, nos acercamos al nivel de coronamiento. También algo que evolucionó en la construcción de diques es la mejora en los procesos constructivos. ¿Sí? Acá podemos ver un ejemplo de elemento premoldeado tipo cubo. ¿Sí? Por lo general, uno de los más usados es el tetrapodo. Y el tetrapodo es una patente, digamos, de un elemento premoldeado para revestir escolleras, ¿sí? Y presenta una mejor performance que una escollera de enrocados, por ejemplo. Ahí vemos cómo es una secuencia constructiva, ¿sí? En donde se colocan cada uno de los cubos en la escollera, ¿sí? Desde el lado tierra mediante equipos terrestres. Entonces, acá ven que algunas cuestiones de los diques en los puertos de interés, alturas de olas significativas mayores a 3 metros, profundidades mayores a 5 metros, eh, recopilaciones de información, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya vemos cómo España tiene una zona costera muy, muy importante, ¿sí? Presentan una gran cantidad de puertos y, bueno, acá se puede ver, esta es una imagen media artística de cómo se construyó un dique de paramentos verticales. Y bueno, ahora vamos a pasar muy rápidamente algunos de ellos. Vean en este caso para este puerto, cómo también los diques pueden mezclarse, tener una protección costera del tipo talud y otra de paramentos verticales, y vean cómo una de paramentos verticales aprovecha para tener distintos sitios de atraque. Vean que acá podemos identificar cómo son las isobatas o cómo son las líneas de oleaje, y vean que el oleaje incidente es bastante interesante cómo está confeccionado este puerto, y vean que acá sí tenemos oleaje reflejado. ¿Sí? Eso puede afectar en este canal de navegación si el mismo fuera en este sentido. ¿Sí? Si en este sentido, ahí sí afecta el oleaje reflejado para este canal de navegación. Lo ideal sería que el canal de navegación tenga este sentido para evitar el oleaje reflejado. Ahí podemos ver en la zona pintada de color rojo cómo es
un poco el detalle del talud tendido, en donde podemos apreciar que en en la zona de plea y baja, tenemos, digamos, el manto principal de bloques que son, no puedo llegar a ver bien, pero pareciera ser ahí está, de 9 toneladas. Consulta, ¿están viendo esto o no se está viendo? Sí, cerebro. Ah, bueno. Bueno, acá tenemos aspectos que tienen que ver con datos geométricos, datos de diseño, datos del manto principal, etcétera. Se lo está escuchando un poco trabado, profe. ¿Eh? Se lo está escuchando un poco trabado a veces. Pero creo que porque el movimiento de la diapositiva puede llegar a ser. Ah, puede ser por capaz que no tenga buena internet. Bueno, voy a hablar más despacio. Acá vemos otro tramo, ¿sí? En donde se puede apreciar cómo es cómo es el dique de paramento vertical, en este caso de cajones, y vean cómo es la banqueta de cimentación, que presenta también una suerte de escolleras, también características geométricas y de diseño. Ahí vemos otro puerto español, ¿sí? España se destaca por tener muchos diques de paramento vertical, debido a que por lo general los bordes costeros son rocosos y profundos, ¿sí? Entonces se pueden utilizar esta tipología de obras de abrigo. En cambio, nosotros acá en la Argentina, por lo general, casi todas las obras de abrigo son de tipo talud. Ahí vemos otro ejemplo, ¿sí? En Puerto de La Palma. Me presenta problemas, me apareció un cartelito de conexión inestable, ¿se escucha? Un poquito cortado, profe. Se cortó un poco. Ah, bueno. Igual después en la grabación me parece que se escucha bien. Eh, pero bueno, vamos a continuar. Ahí vemos otro ejemplo, ¿sí? De otro puerto de España, en donde se pueden apreciar los distintos detalles. ¿Sí? Este más que nada es como si fuese un inventario de obras, en donde se pueden ver los parámetros de diseño y la tipología de dique utilizado. En otro tramo, y vemos otro ejemplo más. ¿Sí? Acá vemos alguna situación mixta. Y a ver, algunas cuestiones. Bueno, acá Puerto de Barcelona. Ya vemos obras que se realizaron en actualidad, digamos, de recrecimiento de las obras de abrigo. Y también podemos apreciar cómo son las secciones transversales de lo mismo. Y está bastante interesante, digamos. Yo se lo dejo para que lo lean, ¿sí? Y cualquier cosa, cualquier duda, me la hagan llegar. Ahí podemos apreciar, vean un dique en talud, vemos el morro, ¿sí? Vemos la presencia de elementos premoldeados, y vemos que también acá pareciera ser una suerte de dique vertical, ¿sí? Vemos algún ejemplo de cómo están eh, los elementos premoldeados, y ahí vemos otro ejemplo de elemento premoldeado, no son todos cúbicos, sino que presentan distintas formas, eh, como los que ven ahí. Y bueno, acá vemos algunos parámetros de las obras en talud, que se lo dejo para que lo analicen y los lean, ¿sí? Bueno, eh,
si no tienen más dudas, yo voy a cortar acá